Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Ya tengo un poquito de problemas con mi cámara, ya hace unos días. Por eso estaba tratando de activarla. Ya, esto fue lo mejor que pude conseguir en este momento. Ya. Entonces, le voy a primero que todo mandar un gran saludo a Ageu Duarte. Ageu Duarte, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Cuéntame si eres él o ella y cuéntame también de dónde te estás conectando, ¿ya? Cuéntame también si es que eh, tienes ya examen fijado en alguna municipalidad, ¿ya? Te comento que si quieres hablar conmigo o preguntarme algo, puedes hacerlo a través de la sección de preguntas de tu Zoom, ¿ya? Dice preguntas o en algunos Zoom que están en inglés dice, perdón, disculpa. Dicen Q and A, ya, por si acaso. Ya, entonces el día de hoy, ahí apareció alguna. Sí, te escucho muy bien, dice. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mientras escribes, si quieres escribir alguna otra cosita o responder alguna de las preguntas que te hice, vamos a empezar con el tema, ¿cierto? Con la clase. El día de hoy, entonces, vamos a empezar hablando de algo muy importante, ¿ya? Y que es precisamente el adelantamiento, ¿ya? ¿Qué es el adelantamiento? Para empezar, es una de las maniobras más peligrosas que vamos a encontrar en la conducción. ¿Por qué? Porque se considera adelantamiento a ponerse, ¿cierto?, delante de otro vehículo utilizando una pista que viene en sentido contrario. ¿Qué significa eso? Significa que esta pista, ¿cierto?, puede llegar a ser extremadamente peligrosa, ¿ya? Y por eso tenemos que fijarnos en muchas de las cosas que hay en un adelantamiento. Entonces dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían, ¿ya? Entonces tengo, ¿cierto?, aquí las etapas del adelantamiento. Dice que para realizar un adelantamiento con seguridad se debe, ¿ya? Entonces, veamos. ¿Qué es el adelantamiento? Es, ¿cierto?, una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante nos ponemos delante del vehículo, ¿cierto? O por la cual nos permite, ¿cierto?, ponernos en la posición que está el vehículo que va delante de nosotros, es decir, avanzar una posición, ¿ya? Y después tenemos etapas en el adelantamiento. Tenemos una etapa antes de adelantar, tenemos una etapa durante el adelantamiento y después tenemos una después del adelantamiento, ¿ya? Me faltó enchufar mi computador, está avisando que se va a apagar. Ahora sí. Ya, entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, del adelantamiento, para poder explicarlo, ¿cierto?, lo vamos a dividir en estas tres etapas, ¿ya? La primera etapa es antes de adelantar. ¿Qué deberíamos hacer antes de adelantar? Y esto me va a permitir tomar una buena decisión sobre si continuar o no con la maniobra, ¿ya? Entonces dice, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, cuidando que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Dos, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, comprobar mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Muy, muy importante. Recuerden que esto es
antes de hacer cualquier cosa, ¿ya? Antes de hacer cualquier cosa, debemos tomar en consideración esto. Esto es antes inclusive de decidir si vamos a adelantar o no, ¿ya? Porque si acá nos damos cuenta que no están las condiciones dadas, obviamente vamos a abortar la maniobra por un rato, ¿ya? Hasta que se den las condiciones idóneas para poder realizar la maniobra con la máxima seguridad, ¿ya? Entonces, en el punto 1 y en el punto 2 se trata, ¿cierto? Precisamente de asegurarnos que el espacio que nosotros queremos utilizar de la otra pista esté disponible, ¿ya? En el punto 3 y el punto 4, ¿cierto? El primero me habla de señalizar y el segundo de usar lo mejor posible la potencia de mi vehículo, ¿ya? Entonces dice 3, señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? Siempre deberíamos poder señalizar nuestra maniobra usando la luz, el intermitente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no significa que tenemos una luz mala, ¿ya? Y lo ideal es que ojalá nunca anduviéramos con las luces malas. Si aún así nos damos cuenta y no podemos arreglarla en el momento, obviamente nos vamos a poder ayudar con nuestro brazo. 4 dice, si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué me dice que baje alguna marcha? Sobre todo en las motos de menor cilindrada, voy a tener, ¿cierto? El problema, entre comillas, de que voy a tener menos potencia disponible. Por lo tanto, la moto va a ser más lenta. Normalmente, la mayoría de las motos que, la mayoría de las motos que existen, por decirlo así, ¿cierto? Son de baja cilindrada, ¿ya? Y aunque sean de baja cilindrada, normalmente tienen muy buena aceleración. Ya las salidas de las motos normalmente son rápidas, aunque sean motos de motores chiquititos. Pero lo que pasa es que aquí no vamos a estar saliendo desde cero, sino que vamos a estar yendo, ¿cierto?, a una velocidad de quizás 30, 40, 50 kilómetros por hora y necesitamos subir un poco más esa velocidad para poder pasar, ya dependiendo obviamente de las condiciones y de la velocidad máxima de la calle, ¿ya? Es súper importante entender esa parte, ¿ya? Entonces, ¿por qué es necesario bajar alguna marcha? Porque a pesar de que las motos normalmente tienen bien buena aceleración, por su relación peso-potencia, ¿cierto? Entre más rápido pueda acelerar, mejor, ¿ya? Recuerden que acelerar no es lo mismo, ¿ya? Acelerar no es lo mismo que velocidad final, ¿ya? Máxima aceleración no quiere decir máxima velocidad, no es lo mismo, ¿ya? Máxima aceleración significa llegar o subir de velocidad lo más rápido posible, ¿ya? Por lo tanto, debo acelerar en esta etapa, ¿cierto? O sea, debo bajar la marcha para poder acelerar en la próxima etapa lo más posible, pero nunca debo sobrepasar la velocidad máxima permitida para esa calle. Ni siquiera porque estoy adelantando, ¿ya? Luego tengo durante el adelantamiento. 1. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Esto es durante el desplazamiento. Dice, durante el desplazamiento.
antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro. ¿Por qué dice debe mirar una vez más hacia ese lado? Porque yo antes ya miré por el espejo, ¿ya? Y miré por el espejo hacia atrás y miré hacia adelante, obviamente que la pista que yo quiero utilizar realmente la puedo utilizar. Sin embargo, antes de sacar la moto, yo debo girar mi cabeza y mirar en esa dirección. ¿Por qué? Porque podría ser que algo vaya en esa posición y haya quedado en el punto ciego de mi motocicleta. Es muy importante entender el tema de los puntos ciegos, ¿ya? Entonces, importante este gesto, esta mirada por encima del hombro hacia ese lado, elimina el punto ciego que podría haber quedado, ¿ya? En el punto 2 dice, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? En el punto 2 dice, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Muy, muy, muy importante, ¿ya? Importantísimo. ¿Por qué? ¿A qué va ese punto? Va a que cuando yo ya decidí adelantar, me pongo a acelerar, etcétera, bla, 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 tengo que hacerlo en esta zona. Me cambio de pista, me voy por el medio de la pista y luego, cuando ya saqué la suficiente ventaja, vuelvo a mi pista y de nuevo me voy por el medio de la pista. ¿Qué es lo que nunca debo hacer? Nunca debo pasar por aquí. Porque si yo paso por aquí, es muy probable que este auto se mueva hacia un lado, me pegue, ¿cierto? Y me desvíe hacia esta pista de igual forma. Y si me desvía esta pista, lo más probable es que venga un vehículo que viene en sentido contrario y voy a terminar chocando de frente. ¿Por qué les digo esto? Porque probablemente si se le ocurrió pasar tan cerca de este auto, es porque por acá viene un vehículo de frente, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Yo creo que a todos los motociclistas nos pasa en algún momento que cometemos ese tipo de torpezas, pero hay que tratar al máximo y evitar al máximo este tipo, ¿cierto?, de estupideces, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ya tenemos dos de las tres etapas. Una es antes del adelantamiento, en donde tengo que fijarme si el pedazo de calle que voy a ocupar para adelantar está totalmente libre. Tengo que fijarme, ¿cierto?, en prender los intermitentes y tengo que fijarme en tener la mejor aceleración posible, ¿ya? Este tema, recuerden que de bajar una marcha, normalmente es mucho más necesario cuando las motos son de baja cilindrada y baja potencia, ¿ya? Cuando las motos son de alta cilindrada, a veces no es tan necesario tener que bajar una marcha. Luego, tengo... y luego tengo, ¿cierto?, durante el adelantamiento. La mirada, ¿cierto? Asegurarnos una vez más de que está disponible el espacio. Y después tengo dejar distancia. Chiquillo, la distancia es una de las cosas más importantes que existe. Si yo tengo distancia, tengo muchas posibilidades de sobrevivir. Si no tengo distancia, las posibilidades de sobrevivir se reducen significativamente. ¿Ya? Después del adelantamiento dice, 1. Debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. Entonces, para empezar, cuando yo ya adelanté, ya estoy más adelante del vehículo que me precedía, ¿cierto? Debo observar por mi retrovisor que el vehículo al que adelanté aparezca en el retrovisor y se vaya achicando y alejando, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante. Y después,
el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Después le está hablando, ¿cierto?, a este conductor. Y además también debemos considerar que cuando vemos, ¿cierto?, que la situación del vehículo adelantado es normal, ¿ya? Es decir, que el vehículo se está achicando en nuestro espejo, podemos volver a nuestra pista siempre dejando una distancia de seguridad acá, sin invadir esta zona. Fíjense, acá arriba hay una especie de campo de fuerza alrededor del auto, ¿ya? Obviamente ese campo de fuerza es imaginario, ¿ya? Y si es imaginario, ¿cierto? Obviamente no lo voy a ver en la vida real, pero sí debo imaginármelo y debo respetarlo. ¿Por qué? Porque de esta forma va a ser mucho más fácil, ¿cierto? En caso de que haya ¿cómo se llama esto? Un siniestro o una avería o una situación peligrosa, ¿ya? Va a ser más fácil poder evitarlo para los dos, ¿ya? Ya, y otra cosa importante, ¿cierto? En el punto 2 es que el vehículo que es adelantado, ¿ya? Debe necesariamente colaborar con la maniobra del vehículo que lo está adelantando. Eso quiere decir que cuando no sea yo el que está adelantando y me están adelantando a mí, yo no debo por nada del mundo acelerar, ¿ya? ¿Puedo mantener mi velocidad? Sí. Inclusive puedo soltar un poquito el acelerador para hacer que la maniobra del vehículo que me está adelantando, que es una maniobra muy peligrosa, sea lo más fácil y rápida posible, ¿ya? Siempre que los estén adelantando, piensen que a lo mejor el vehículo que los está adelantando no tiene, ¿cierto?, la misma prisa o la misma urgencia que ustedes. Es muy probable, ¿cierto? Es muy probable que el vehículo adelantado, ¿ya?, tenga una urgencia tan básica como, por ejemplo, que necesita ir al baño urgente, ¿ya? Por algo me está adelantando. O puede ser que a lo mejor va al hospital, o puede ser que a lo mejor, no sé, cualquier urgencia. Ya no se me ocurre otra urgencia ahora, pero hay que entender y empatizar a veces con el resto, ¿ya? Hay gente que se aprovecha, por supuesto que sí, ¿ya? Pero si nosotros no vamos tan apurados en ese momento, ¿qué más da, cierto? Que me adelanto, ¿ya? A lo que voy con esto es que evitemos eh, hacer maniobras peligrosas o volver más riesgosa nuestra propia conducción, ¿ya? Muy importante. Entonces, tengo excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, ¿ya? Y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito, ¿ya? Entonces, esas son excepciones, ¿ya?, a la regla de adelantamiento. ¿Y por qué excepción? Porque se dice que el adelantamiento se realiza por la izquierda y aquí estamos adelantando por la derecha. Ya, por eso a eso nos referimos cuando hablamos de excepciones a la regla. Además, en el cuadro celeste dice que nunca adelantes a tu propia razón. ¿Qué significa eso? Significa cuando tú adelantas, ¿cierto? O cuando tú en realidad vas a hacer cualquier maniobra,
podríamos decir que hay un ángel bueno y un ángel malo, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Hay un ángel bueno y un ángel malo opinando, ¿ya? El ángel malo te dice, sí, adelanta nomás, dale si tú podís. Y el ángel bueno a lo mejor te dice, ten cuidado, podéis chocar. A ese hay que hacerle caso, ¿ya? A nuestra razón, ¿ya? Dentro de nosotros, por lo menos de la mayoría de las personas, existe algo que nos indica, no sé, corazonada, no sé, sentido común, ¿ya? Que nos indica cuando las cosas a veces pueden ser más peligrosas que en otras ocasiones y tenemos que hacerle caso, ¿ya? De eso se trata, hacerle caso a la razón. Después dice, consejo se adelanta con una motocicleta, ¿ya? Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con máxima seguridad. Después dice, las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez, ¿ya? Muy importante. Entonces, visibilidad, que me vea y yo poder ver, ¿ya? Dos cosas importantes, que a mí me vean y cómo hago que la gente me pueda ver para empezar manteniendo todas mis luces en perfectas condiciones. Y segundo, tratando de que mi moto, mi casco y mi indumentaria, mi chaqueta, por ejemplo, sean de los colores más vivos posibles, ¿ya? A veces es un poco complicado, claro que sí. Yo, por ejemplo, quería comprarme una moto distinta al color negro, pero tuve que comprarme una moto negra, ¿ya? A pesar de que me encantan las motos negras, yo quería una moto roja, amarilla, algo que fuera más, que destacara más del entorno, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo estoy pensando en hacerle un plotter a mi moto, ¿cierto? Para que quede de algún tipo de color un poco más vivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso ayuda a que me vean más en la calle, ¿ya? Aceleraciones. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible, muy importante. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor y tener más potencia y conseguir una mayor aceleración, sobre todo en motos de baja cilindrada, ¿ya? Importante. Señalización y ejecución, dice, para el lugar, no, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la máxima, la velocidad máxima, para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Es muy importante, queridos amigos, ¿cierto? Esto, ¿ya? Es muy importante respetar cada uno de los pasos del adelantamiento y es muy importante entender que si no hay espacio o si las condiciones no están dadas, no se debe adelantar, ¿ya? Esto es muy importante, esta parte que viene aquí, señalización y ejecución, dice. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. ¿Qué significa esto? Lugar adecuado y momento oportuno. Angeu Duarte, por favor, ¿qué piensas tú que significa momento oportuno y lugar adecuado? Voy a quedarme yo callado 3 minutitos para que tú me mandes tu respuesta. A ver cómo vamos.
Ya, no me llegó la respuesta de mi amigo, ya, o amiga, no lo sé en verdad, pero no importa. Vamos a explicarlo igual, a lo mejor va ahí en la micro, quizás no pudo hacer la respuesta. Ya, dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. ¿Qué significa eso? Cuando hablo de lugar adecuado, estoy hablando de que en esa calle, particularmente, o en ese pedazo de calle, estén dadas eh, estén dadas las condiciones para que sea seguro. ¿Y cómo sé eso? Para empezar, no va a haber ninguna prohibición de adelantamiento y además la demarcación va a ser segmentada y las tachas de división, estos reflectantes que le ponen en la calle, van a ser blancos, ¿ya? Ahí normalmente está permitido adelantar. Si las tachas que yo debo sobrepasar para un lado, ¿cierto? Son rojas, eso quiere decir que yo no puedo ir hacia ese lado, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Entonces, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Lugar adecuado, que la calle cumpla con las condiciones apropiadas para poder adelantar. Después, momento oportuno, ¿qué significa eso? Aunque la calle sea totalmente adecuada, ¿cierto? Aunque la calle sea totalmente adecuada, ese pedacito de calle esté perfecto para poder adelantar, debo considerar también que debo considerar también, ¿cierto? Que no venga ningún otro vehículo de frente. Eso es muy, muy importante. Si no viene ningún otro vehículo de frente y la calle, en esa calle, en ese lugar está permitido adelantar, entonces le damos, ¿ya? Pero cualquiera de esas condiciones que no se cumpla, no le damos, ¿ya? Primero indique su cambio de pista, para eso use el intermitente y seguidamente acelere, sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar, ya lo vimos eso, a velocidad máxima, ¿ya? Para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Entonces, no puedes sobrepasar la velocidad máxima permitida jamás, ¿ya? Después dice, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Muy, muy importante. ¿Por qué me habla del viento y de los vehículos de grandes dimensiones? Para empezar, nuestras motocicletas pesan bastante menos que un camión y bastante menos que un auto, ¿cierto? Como pesan menos, el viento nos afecta más, el viento lateral sobre todo. Este viento lateral, cuando yo estoy atrás, al lado o adelante del camión, puede cambiar en intensidad, puede ser más fuerte, más suave, etc. Cuando yo estoy realizando el adelantamiento. Por lo tanto, debo redoblar la atención que voy a poner, ¿cierto? Para poder andar, o sea, para poder sobrepasar, ¿cierto? Un vehículo grande, porque el viento podría jugarme una mala pasada, ¿ya? Mucha atención al viento. ¿Se puede manejar moto con harto viento? Sí se puede, ¿ya? Pero hay que estar atento a que el viento te va a ir moviendo hacia un lado y hacia el otro, y hay que ir corrigiendo la trayectoria. Excepciones a la regla del adelantamiento. Dice que usted puede pasar un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando este punto de virar, ¿cierto? Eh, de un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Esto ya lo habíamos hablado, pero ahora lo vamos a explicar. Ya está más arriba escrito también. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando este punto de efectuar un viraje a la izquierda, ¿por qué? Porque esto va a hacer que yo, o que el vehículo que está girando esté pegado al lado izquierdo, por lo tanto, por el lado derecho voy a poder pasar fácilmente, ¿ya? Y después, cuando circule por una vía
urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. ¿Por qué? Porque para que un adelantamiento se considere adelantamiento, que tiene que hacerse por la izquierda, obviamente, tengo que tener, o sea, tengo que necesariamente haber usado una pista que viene en sentido contrario para ello. ¿Ya? Ahora, como tengo que haber usado una pista que viene en sentido contrario para considerar los adelantamientos, cuando yo tengo varias pistas en un mismo sentido, no necesito usar una pista que viene en sentido contrario, por lo tanto, la maniobra deja de ser un adelantamiento y pasa a ser lo que está acá, un sobrepaso. ¿Ya? Y en las normas vigentes se distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. ¿Ya? Es decir, si no tengo que circular por una vía que viene en sentido contrario, entonces no es un adelantamiento y solo es un sobrepaso. ¿Ya? Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar la maniobra de sobrepasos fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que para empezar no puedo sobrepasar por la berma. No se debe hacer en ningún caso. La berma es solo para detenerse en caso de emergencia. Después de eso, ¿cierto? Sin embargo, la ley de convivencia, ¿cierto? Permite que los conductores de ciclos, motocicletas, motonetas, ¿cierto? Puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos. Puedo pasar entonces, puedo adelantar, entre comillas, a otros vehículos por su misma pista, porque como somos motos, pero esto es solo, ¿cierto? Para alcanzar la línea de tensión adelantada, es decir, para llegar, por ejemplo, al semáforo o a la esquina, ¿ya? Pero esto tiene reglas. Dice que esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Muy importante, queridos amigos. Entonces, ¿en qué se traduce este parrafito de aquí? Se traduce en que cuando hay un taco, yo puedo avanzar entre medio del taco cuando los vehículos están parados, pero debo hacerlo a velocidad reducida o a velocidad moderada, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ya? Muy importante. Velocidad reducida o velocidad moderada. Nunca adelante a su propia razón. Ejemplo dice, Ageu Duarte. Recuerda que todas las preguntas, levantaste la mano recién, pero todas las preguntas que me quieras hacer, tienes que hacerlas a través de la sección de preguntas, ¿ya? Ese es el único medio que tenemos habilitado para poder comunicarnos. Ya. Acá hay algo bien, pero bien importante. Y es este ejemplo. Vamos a leerlo. Dice, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. 1. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también
marcha a 90 kilómetros por hora. 2. El adelantamiento tarda 8 segundos. 3. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. ¿Ya? El siniestro es un hecho muy importante. ¿Ya? Suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar a un vehículo que le precede. ¿Cierto? Me estoy poniendo en la situación de que voy a adelantar. ¿Se fijaron la cantidad de datos que hay acá? Lamentablemente este adelantamiento terminó muy mal. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos que tendría que analizar en este tiempo para asegurarme de poder adelantar, considerando que viene un vehículo de frente y que voy a alcanzar. ¿Ya? Entonces, la moraleja de acá es que si tú ves un vehículo que viene de frente, nunca jamás adelantes. Solo puedes adelantar cuando no venga absolutamente nadie de frente. ¿Por qué? Porque humanamente no es posible que nosotros determinemos la velocidad a la cual se acerca ese vehículo y no es humanamente posible que sepamos cuántos segundos nos vamos a demorar y no es humanamente posible que podamos medir los metros, ¿cierto?, que necesitamos en el pavimento de calle para poder realizar la maniobra con seguridad. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando pueda adelantar, o cuando voy a poder adelantar, cuando no venga nadie de frente. Cuando no voy a poder adelantar, cuando venga alguien de frente o la calle lo prohíbe. ¿Ya? Ojo con ello. Voy a ver aquí algo que me escribió. Dice, ¿dónde puedo comprar el libro del nuevo conductor clase C, por favor? Estimado, eso háblalo al WhatsApp, ¿ya? No tengo yo cómo mandarte para allá directo, pero acá abajo en la página hay un WhatsApp, ¿ya? Ahí te van a guiar en la compra. No hay problema, estimado amigo o amiga, ¿ya? Listo, queridos amigos. Eso es por el día de hoy, ¿ya? Les mando un gran abrazo. Espero que se cuiden mucho, ¿ya? Espero que les vaya muy bien en su examen, ¿cierto? Espero que les sirva esta pequeña clase que se hizo el día de hoy y les deseo de todo corazón que tengan una muy buena tarde y un muy buen término prácticamente de la semana, que ya mañana estamos a viernes, ¿ya? Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl, se hace con cariño, se hace con amor también. Obviamente no soy perfecto, ¿cierto? Y si consideran que algo está mal, nos lo pueden comunicar, ¿cierto? Para tratar de irlo a arreglar. Ya la gente que lo vaya a ver en YouTube, la gente que lo vaya a ver más tarde grabado en la noche, ya, y también la gente que estuvo presente en la clase del día de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, esto es Práctica3.cl, yo soy Ricardo Cornejo, cuídense, chao, chao.